Una joven pareja emprendió un pequeño viaje en su furgoneta, pero jamás regresaron a casa. Cuando las autoridades intervinieron en su búsqueda, encontraron varias pistas inquietantes. Sin embargo, eso no fue suficiente para avanzar en el esclarecimiento del caso. Pronto, los familiares de los desaparecidos comenzaron a recibir misteriosas cartas que hablaban del destino de la pareja perdida. A pesar de ello, el enigma permanecía intacto. Pasaron décadas antes de que, finalmente, los investigadores lograran desenterrar la verdad que tanto se les había escapado. Tanya Kallenberg nació el 7 de marzo de 1969 en la ciudad de Victoria, en Canadá. Creció rodeada del cariño de sus padres y la cercanía especial de su hermano mayor. Desde pequeña, Tanya mostró un profundo amor por los animales, y ya en la escuela comenzó a considerar seriamente la idea de convertirse en veterinaria. Al mismo tiempo, sentía una fuerte atracción por conocer el mundo. En la preparatoria, viajó a París junto a su mejor amiga, y aquella experiencia la marcó profundamente. Fue entonces cuando tomó la firme decisión de recorrer otros países tan pronto como terminara sus estudios. Cerca de finalizar la secundaria, cuando tenía apenas 18 años, Tanya conoció a un joven llamado Jay Cook. Ambos habían asistido a la misma escuela, aunque él era 2 años mayor. Comenzaron a hablar después de que Jay se graduara, y pronto se volvieron inseparables. Aunque Tanya aún soñaba con estudiar medicina veterinaria, decidió posponer sus planes universitarios. Su prioridad era viajar y explorar el mundo. Consiguió un trabajo en una cafetería para ahorrar dinero, y en sus ratos libres, paseaba perros por el vecindario. Jay, por su parte, tampoco ingresó a la universidad y comenzó a ayudar a su padre en el pequeño negocio familiar de instalación de sistemas de calefacción. En noviembre de 1987, el padre de Jay recibió un pedido urgente, pero una de las piezas clave no estaba disponible con los proveedores locales. El lugar más cercano donde podían encontrarla era Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos. Viendo que su agenda estaba demasiado llena, el hombre decidió pedirle a su hijo que fuera en su lugar. Jay aceptó de inmediato. Más allá de ayudar a su padre, la idea del viaje le resultaba emocionante por otro motivo. Planeaba invitar a Tanya. Sabía que ella difícilmente rechazaría una aventura así. Aunque llevaban saliendo solo 6 meses y su relación aún no era formal, Jay veía en este viaje una oportunidad perfecta para fortalecer su vínculo. Tal como lo imaginaba, Tanya aceptó sin dudar. El plan era salir temprano desde Victoria, llegar a Seattle por la tarde y regresar al día siguiente. El padre de Jay les prestó su furgoneta y les dio dinero para hospedarse en un hotel durante la noche. Sin embargo, ellos prefirieron ahorrar esa suma y dormir en la furgoneta, acampando en algún sitio pintoresco. Además del dinero en efectivo, también les entregó un cheque por $700 para la compra de las piezas necesarias y unos cuantos billetes más para cubrir cualquier gasto adicional. A pesar de que Seattle no se encuentra muy lejos de Victoria, el trayecto requería cruzar 2 veces en ferry. Las autoridades, desde el principio, notaron algo extraño en el desarrollo de esta historia. Lo que parecía ser un simple viaje de rutina se convirtió en un laberinto de sospechas y silencios. Las últimas señales de vida de Tanya y Jay se perdieron rápidamente, y cada pista que aparecía parecía desvanecerse entre las grietas del tiempo. La furgoneta, el cheque, los ferries, todo comenzó a adquirir un peso simbólico dentro de una historia que se volvería una obsesión para los investigadores durante años. A medida que los días pasaban sin noticias de los jóvenes, el temor se transformó en angustia para sus familias. El silencio, esa ausencia inexplicable de respuestas, comenzó a ahogar cualquier esperanza. Las llamadas, las búsquedas, los interrogatorios, nada parecía conducir a una explicación coherente. Fue como si el viaje hubiese servido de portal hacia lo desconocido, como si la carretera se los hubiera tragado en medio de la noche sin dejar rastro. Lo más inquietante fue la aparición, semanas después, de cartas anónimas que llegaban por correo. Misivas escritas a mano que hablaban en tono oscuro del destino de la pareja. Algunas eran vagas, otras, demasiado precisas. ¿Quién las enviaba? ¿Con qué intención? Y sobre todo, ¿por qué sabían detalles que solo los desaparecidos podían conocer? Estas cartas, lejos de aclarar los hechos, añadieron una capa más de confusión a un caso que, con el tiempo, se convertiría en leyenda. Primero, la joven pareja necesitaba cruzar a territorio estadounidense y luego atravesar la bahía cercana a Seattle. A la mañana del 18 de noviembre, Tanya y Jay abordaron la furgoneta y se dirigieron hacia el primer ferry, con destino a Port Ángeles. Sus padres esperaban que regresaran a casa al día siguiente, por la tarde. Pero cuando llegó ese momento,
Tanya y Jai no aparecieron. Sus familias comenzaron a preocuparse casi de inmediato. Conocían el horario de los ferries y sabían que, si la pareja había tomado uno a tiempo, ya habrían llegado. A pesar de ello, pensaron que quizás se habían entretenido en el camino, disfrutando del paisaje o explorando algún lugar nuevo. Sin embargo, las horas seguían pasando y no había noticias. Los padres de Tanya se pusieron en contacto con los de Jai, y para la tarde de ese mismo día, todos empezaron a temer lo peor. Querían creer que la pareja simplemente había prolongado su viaje por diversión, pero la inquietud crecía. Tanya y Jai no regresaron esa noche, y al día siguiente, sus padres fueron a la comisaría para reportar su desaparición. Pero en la estación de policía local no consideraron que hubiera motivos suficientes para lanzar una búsqueda formal. Tanya tenía 18 años, y Jai era mayor de edad. Según los oficiales, debían esperar algunos días. Este argumento, por supuesto, no convenció a las familias. A esas alturas, tanto los padres de Tanya como los de Jai estaban seguros de que algo terrible había sucedido. Jai jamás habría fallado a su padre, especialmente cuando se trataba de una pieza esencial para un pedido urgente. Además, si simplemente hubieran decidido extender su viaje, al menos habrían hecho una llamada desde alguno de los muchos teléfonos públicos del camino. Ante la falta de acción por parte de las autoridades, el padre de Tanya decidió tomar el asunto en sus propias manos. Lo primero que hizo, junto a los padres de Jai, fue confirmar que la pareja nunca llegó a recoger la pieza en la tienda. El proveedor contó que esperó a los jóvenes en el horario pactado, pero ellos nunca aparecieron. Motivado por la desesperación, el padre de Tanya emprendió la búsqueda por su cuenta. Recorrió toda la ruta hasta Seattle, esperando encontrar algún indicio de su hija o del vehículo, pero no tuvo éxito. Sin rendirse, contactó a una empresa privada y alquiló un helicóptero con piloto para inspeccionar la zona desde el aire. La operación resultó inútil. Gran parte del terreno estaba cubierto por densos bosques, imposibilitando la visibilidad. Luego, el hombre imprimió cientos de folletos con información sobre Tanya y Jai, y se dirigió a la región donde comenzaron el viaje, pegándolos en todos los sitios concurridos. Por varios días, los familiares de la pareja desaparecida hicieron todo lo que estuvo en sus manos para hallarlos. Finalmente, la presión de los padres surtió efecto, y la policía local decidió involucrarse formalmente en el caso. Sin embargo, los agentes seguían convencidos de que Tanya y Jai estaban simplemente disfrutando de un tiempo juntos y que regresarían por su cuenta. Debido a esta creencia, lo único que hicieron fue comunicarse con la policía de Seattle, proporcionándoles una descripción del vehículo y de ambos jóvenes, con la petición de que alertaran si alguna patrulla los encontraba. El 24 de noviembre, 5 días después de la desaparición, todo cambió. Un hombre salió a caminar por el bosque cercano a su casa y descubrió algo que estremecería a toda la comunidad. Para las familias, cada minuto sin noticias era una tortura. El paso del tiempo solo intensificaba su angustia. La burocracia y la frialdad policial contrastaban violentamente con el dolor de quienes habían visto a sus hijos partir sin regreso. No se trataba simplemente de una escapada juvenil, como insinuaban las autoridades. Ellos conocían a sus hijos. Sabían que algo no cuadraba. La esperanza comenzaba a desdibujarse, sustituida lentamente por una silenciosa desesperación. La inacción de la policía resultó ser uno de los factores más frustrantes del inicio del caso. Cada negativa, cada espera impuesta, parecía restar valor a la vida de los desaparecidos. La decisión de tomar medidas por cuenta propia no fue fácil para los padres, pero el instinto de protección los impulsó a actuar. El padre de Tanya, en particular, se negó a ser un espectador. Su determinación lo llevó a recorrer caminos, a alquilar un helicóptero, a interrogar desconocidos, a colgar afiches con sus propias manos. No descansaría hasta encontrar a su hija. Y entonces, como si el bosque mismo hubiese estado guardando un secreto demasiado pesado, alguien tropezó con una pista que cambiaría todo. El hallazgo de aquel hombre en su paseo por el bosque no fue casualidad. Era como si la tierra finalmente hablara, como si se negara a seguir encubriendo una verdad oculta entre ramas y hojas. El horror que estaba por revelarse no dejaría indiferente a nadie. Y en ese momento, por primera vez desde la desaparición, la historia comenzaría a tomar forma. Una forma oscura, terrible y profundamente humana. En un pequeño pueblo ubicado aproximadamente a 150 kilómetros al norte de Seattle, un hombre caminaba por un sendero junto a una carretera. En un tramo del bosque, donde la tierra descendía bruscamente por una ladera, algo le llamó la atención, una figura inmóvil bajo los árboles. Al acercarse, el horror se reveló ante sus ojos. Era un cuerpo humano.
De inmediato llamó a la policía. Los oficiales que llegaron al lugar confirmaron que se trataba de una joven. Su ropa estaba parcialmente retirada, sus manos estaban atadas, y en la cabeza se apreciaba claramente una herida provocada por un disparo. Los investigadores concluyeron que la joven no había sido asesinada allí. Casi no había sangre alrededor del cuerpo, lo que indicaba que fue trasladado después de la muerte. No llevaba ningún documento consigo, por lo que los detectives comenzaron a revisar la lista de mujeres desaparecidas. Pronto llegaron a una conclusión: las características físicas coincidían con Tanya Van Cuylenberg. Llamaron a su padre, quien se dirigió al depósito forense. Con un nudo en el alma, la reconoció. Era su hija. Confirmada su identidad, los detectives iniciaron una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido y ubicar al joven que la acompañaba. Jay Cook, el novio de Tanya, de 20 años, continuaba desaparecido. Tampoco había rastro de la furgoneta con la que habían salido desde Victoria. Las autoridades empezaron a considerar la posibilidad de que él estuviera involucrado en el crimen. Pero sus familiares lo defendieron firmemente. Insistían en que Jay jamás sería capaz de algo así. Era un joven tranquilo, cariñoso con Tanya, y no tenía antecedentes de violencia. Tampoco poseía un arma de fuego, y conseguir una de forma ilegal no estaba a su alcance. Mientras la policía mantenía abiertas todas las hipótesis, recibieron un nuevo aviso que cambiaría el rumbo del caso. Un hombre en Bellingham, a solo 30 kilómetros del lugar donde apareció el cuerpo, encontró en la calle una cartera y unas llaves. Al revisar la billetera, leyó el nombre, Tanya Van Cuylenberg. Sin embargo, en un principio no pensó en avisar a la policía. En su lugar, llevó los objetos al bar más cercano por si su dueño regresaba a buscarlos. Poco después, vio en las noticias el reportaje del asesinato de Tanya y con el corazón en un puño, llamó a las autoridades. Los detectives acudieron rápidamente al lugar y registraron el área alrededor del bar. Detrás de la estructura, bajo el porche trasero, encontraron varias bridas plásticas iguales a las que habían sido usadas para atar las manos de la víctima. También hallaron guantes de goma y un recipiente de aerosol parcialmente vacío. En el estacionamiento, no muy lejos del bar, descubrieron una furgoneta abandonada. Tras revisar el número de matrícula, confirmaron que era el vehículo de Tanya y Jay. El interior era un completo desorden. Objetos rotos, pertenencias esparcidas, un ambiente de caos absoluto. No obstante, entre el desorden, los investigadores encontraron pistas clave. Varios recibos permitieron reconstruir parte del recorrido de la pareja. Uno de ellos era un boleto de ferry cerca de Seattle, lo que confirmaba que efectivamente habían llegado a la ciudad antes de desaparecer. Otra evidencia inquietante fue la ausencia de la cámara fotográfica de Tanya. Ella la había llevado con entusiasmo para capturar recuerdos del viaje. No estaba junto a su cuerpo ni en la furgoneta. Los detectives sospechaban que el asesino la había tomado por alguna razón aún desconocida. Además, se descubrió una gran cantidad de sangre dentro del vehículo. Los forenses recogieron cuidadosamente las muestras y las enviaron al laboratorio de Seattle, esperando que los avances de la ciencia ofrecieran respuestas. En esos años, el análisis de ADN apenas comenzaba a ser utilizado en investigaciones criminales, pero ya había sido clave para resolver otros casos. Los resultados del análisis marcaron un punto de inflexión. 3 perfiles distintos fueron identificados entre las muestras de sangre halladas en la furgoneta: el de Tanya, el de Jay y uno más, completamente desconocido. Ese descubrimiento eliminó cualquier posibilidad de que Jay hubiera actuado solo, o como sospechaban algunos, que hubiera sido el responsable de la muerte de su novia. Al contrario, el hallazgo sugería la intervención de una tercera persona, alguien que se había infiltrado en su viaje y había destruido sus vidas. Esta revelación avivó el misterio, pero también trajo consigo una renovada esperanza. Ahora había una línea de investigación concreta. Los detectives comenzaron a reconstruir cada minuto del recorrido de la pareja con una precisión quirúrgica. Revisaron las cámaras de seguridad de los ferries, los registros de entrada al país, los tiquetes de gasolina y cualquier movimiento bancario. Todo indicaba que Tanya y Jay jamás se separaron en el trayecto. El hecho de que alguien más hubiera estado en contacto tan directo con la escena del crimen, dejando incluso su sangre en la furgoneta, sugería una captura, una amenaza, una manipulación total de la situación por parte del agresor. El caso dejaba de ser una desaparición para convertirse en un asesinato meticulosamente ejecutado. Mientras el horror se expandía por los medios y la comunidad exigía respuestas, los padres de Tanya y Jay enfrentaban el dolor más profundo que puede vivir un ser humano. Uno ya había enterrado a su hija.
El otro no sabía si su hijo estaba vivo, muerto o siendo acusado falsamente. La incertidumbre era un castigo silencioso. El ADN desconocido era, en ese momento, la única esperanza. La promesa de que, quizás, tarde o temprano, la ciencia daría un nombre a esa sombra oculta que había arruinado tantas vidas en cuestión de horas. En aquel entonces, no existía aún una base de datos nacional de ADN gestionada por el FBI, lo que hacía imposible identificar al tercer individuo sin contar con una muestra directa para comparar. Sin embargo, los detectives ya no tenían dudas. Jay Cook no era responsable del asesinato. Lo eliminaron oficialmente como sospechoso. La gran incógnita ahora era otra. ¿Seguía con vida? ¿Dónde se encontraba? La respuesta llegó con rapidez. Al día siguiente, el 26 de noviembre, un grupo de amigos que había salido de cacería, a escasos kilómetros de Seattle, tropezó con algo macabro cerca de un puente que cruzaba un río. Entre los matorrales, yacía el cuerpo de un hombre. La policía acudió al lugar y pronto confirmó lo que ya temían. Se trataba de Jay Cook. Su cuerpo presentaba múltiples hematomas y laceraciones. La causa de muerte, según los peritos, había sido estrangulamiento. Por la brutalidad del ataque, los investigadores contemplaron la posibilidad de que el asesino conociera personalmente a Jay y que tuviera un motivo íntimo o personal. También pensaron que Jay pudo haber sido la primera víctima. Su cadáver estaba más próximo a Seattle, lo que apoyaba la teoría de que el agresor lo atacó primero, luego condujo el vehículo con Tanya hasta las cercanías de la frontera canadiense, donde finalmente la asesinó y abandonó su cuerpo en un área boscosa. Los forenses encontraron además restos de semen en el cuerpo de Tanya. El análisis de ADN arrojó un resultado impactante. Coincidía con el perfil de sangre desconocido hallado en la furgoneta. La misma persona estaba involucrada en ambos asesinatos. A pesar de este avance científico, la identidad del responsable seguía oculta entre las sombras. Mientras tanto, los detectives se enfocaron en reconstruir con precisión el recorrido de la pareja antes del crimen. Gracias a una serie de tickets y testimonios, pudieron trazar una cronología aproximada. Sabían que, tras llegar a Port Ángeles desde Victoria, Tanya y Jay entraron a una tienda a comprar comida. Después, continuaron rumbo a Seattle. Sin embargo, algo ocurrió en el trayecto. Jay aparentemente se desvió y no tomó la autopista más directa hacia su destino. Esta hipótesis fue reforzada por un recibo emitido en un pequeño pueblo, y por el testimonio de una empleada que aseguró haber visto a una pareja joven haciendo preguntas sobre cómo llegar al siguiente cruce de ferry. La misma mujer hizo una observación perturbadora. Un hombre con gabardina marrón había entrado al local justo después de ellos y salió de inmediato tras ellos. Aunque no supo decir hacia dónde se dirigió, el detalle encendió las alertas. ¿Era acaso ese el momento en que el asesino comenzó a seguirlos? Otro recibo apuntaba a que la pareja visitó un comercio en el pueblo de Allen antes de continuar hacia la terminal de ferry cercana a Seattle, donde se confirmó que compraron un boleto. Varios testigos afirmaron haberlos visto en los alrededores. No obstante, desde ese punto en adelante, todo rastro se perdía. Los detectives ampliaron la búsqueda, revisaron los registros de personas con antecedentes por delitos violentos o comportamientos sospechosos. Pero nada parecía encajar. A pesar de tener el ADN del asesino, no había forma de vincularlo con algún nombre. La policía comenzaba a convencerse de que el criminal tenía experiencia. No era su primera vez. No era un principiante. Las autoridades elaboraron una teoría inquietante. Aquel hombre los había estado siguiendo. Tal vez los vio en el ferry, tal vez en la tienda. Se acercó, ganó su confianza, y luego los tomó por sorpresa en Seattle. Esa hipótesis explicaba la manera metódica en que se ejecutaron los crímenes. También cobraba sentido la posible intención del asesino de jugar con los investigadores. Las bridas de plástico, los guantes de goma, todo estaba dejado a la vista, como si quisiera decirles que él estaba un paso adelante. La escena no parecía fruto del descuido, sino de un retorcido deseo de demostrar control absoluto sobre lo ocurrido. La muerte de Jay cambió radicalmente el rumbo del caso. Lo que antes era solo una desaparición ahora se transformaba en un doble homicidio brutal, cuidadosamente ejecutado. El ADN anónimo era el único hilo que los conectaba con el culpable, pero sin un rostro, sin un nombre, todo seguía siendo oscuridad. Las familias, mientras tanto, caían en una espiral de dolor interminable. No había consuelo ni justicia, solo preguntas sin respuesta. A cada paso que daban, se encontraban con el mismo muro, el rostro invisible de un asesino que sabía cómo ocultar sus huellas y cómo dejar justo lo suficiente para sembrar el terror. Los detectives se obsesionaron con los detalles más pequeños.
Analizaban los mapas del recorrido, volvían a interrogar testigos, revisaban todas las cámaras disponibles, que en esa época eran pocas y de baja calidad. El hombre del abrigo marrón se convirtió en una figura fantasmal que los perseguía en cada informe. ¿Era real? ¿O solo una coincidencia? La duda era constante. Pero algo era seguro: el asesino no había dejado nada al azar. Había controlado el tiempo, el lugar y las víctimas. Como un cazador paciente que espera el momento exacto para atacar, había ejecutado su plan con una precisión que helaba la sangre. La teoría de que el asesino estaba jugando con ellos se hacía cada vez más fuerte. Las evidencias abandonadas, la brutalidad de los crímenes, el aparente control del recorrido, todo apuntaba a una mente que no actuaba por impulso, sino por diseño. Tal vez él quería ser perseguido, tal vez buscaba fama, o tal vez, simplemente, disfrutaba del poder de quitar vidas y desaparecer como un fantasma. Pero cometió un error: dejó su ADN. Y aunque en aquel entonces no pudieron atraparlo, con el tiempo, esa pequeña huella biológica se convertiría en su sentencia. Porque por más que el tiempo pase, la ciencia no olvida. Y la justicia tampoco. El asesino parecía querer dejar un mensaje claro: que los esfuerzos de los detectives eran inútiles, que jamás lo atraparían. Había actuado con guantes, sin dejar rastro de sus huellas digitales, burlándose así del sistema. Aún así, los forenses encontraron en la furgoneta varios juegos de huellas dactilares que no pertenecían ni a Tanya ni a Jai. Sin embargo, la policía dudaba que fueran del asesino precisamente por el uso de guantes. Esas huellas tampoco aparecían en ninguna base de datos, lo que volvió inútil esa pista. Durante las semanas siguientes, los investigadores continuaron interrogando sospechosos y buscando testigos, pero sin éxito. La investigación estaba estancada. Todo siguió igual hasta diciembre, cuando ocurrió algo completamente inesperado. Aproximadamente un mes después de los asesinatos, los familiares de Tanya comenzaron a recibir postales y cartas firmadas supuestamente por el asesino. En ellas, confesaba lo que había hecho, se burlaba de las familias y aseguraba que jamás sería atrapado. Las cartas estaban escritas con un tono cruel y frío, como si disfrutara del sufrimiento que causaba. La policía intentó rastrear su origen, pero en aquella época era muy difícil hacerlo. Lo único que lograron establecer fue desde qué ciudades habían sido enviadas. Lamentablemente, esa información no sirvió para identificar al remitente. Con el tiempo, los mensajes se convirtieron en una macabra costumbre. Solían llegar en fechas señaladas: Navidad, Pascua, Acción de Gracias. Como si el autor quisiera retorcer aún más el dolor de las familias, golpeándolas justo cuando intentaban encontrar un poco de paz. Los investigadores detectaron que las cartas venían de distintos lugares, lo que indicaba que el remitente se desplazaba por todo el país. No obstante, no podían asegurar con certeza que quien escribía esas cartas fuera realmente el asesino. En casos de alto perfil, es común que aparezcan oportunistas que se hacen pasar por los criminales para obtener atención, generando confusión y más angustia. Durante los años siguientes, el caso no avanzó significativamente. Los detectives seguían considerando la posibilidad de que el culpable fuera un asesino en serie. Esta teoría se reforzaba por el hecho de que en esa misma región del estado, en años anteriores, habían desaparecido otras dos parejas en circunstancias similares. Sin embargo, al investigar a fondo, no se pudo establecer una conexión sólida entre los casos. A lo largo del tiempo, la policía logró capturar a varios asesinos seriales que operaban en la zona, pero ninguno de ellos pudo ser vinculado al doble homicidio de Tanya y Jai. Cada hilo que parecía prometedor terminaba desvaneciéndose entre los archivos. En 2003, el caso fue oficialmente reabierto. Los detectives cargaron el perfil genético del asesino en la base de datos nacional de ADN del FBI, esperando que un nuevo arresto o una coincidencia antigua los acercara al culpable. No hubo ningún resultado. A pesar de la frustración, se mantuvieron firmes en una creencia: el asesino debía haber estado en prisión en algún momento, o al menos, haber sido detenido. Si no aparecía en la base de datos, era porque fue arrestado antes de que se implementara la recolección obligatoria de ADN o simplemente nunca fue identificado como sospechoso. Esta posibilidad les daba esperanza, pero también dejaba claro cuán lejos estaban aún de la verdad. En 2010, un giro inesperado volvió a colocar el caso en el centro de la atención pública. Una reconocida cadena de televisión dedicó un episodio completo de su programa nacional de crímenes sin resolver al asesinato de Tanya y Jai. Como resultado, los detectives recibieron una avalancha de nuevas pistas, llamadas anónimas y sugerencias. Una de ellas destacaba por encima del resto.
Un hombre afirmaba conocer detalles sobre las cartas que habían recibido los familiares. Se trataba de un sujeto de 67 años, residente de Seattle. Cuando la policía comenzó a investigarlo, descubrieron algo inquietante. Durante los años en que se enviaron las postales, él había viajado por distintas partes del país, y sus trayectos coincidían con los lugares desde los que se enviaron las cartas. Los detectives lo interrogaron minuciosamente. Revisaron sus registros, cruzaron fechas, estudiaron su pasado. La posibilidad de que fuera el autor de los mensajes era real. Sin embargo, las pruebas eran circunstanciales. No había ADN, no había huellas, ni testigos. El hombre negaba cualquier vínculo con el caso. Los investigadores sintieron que estaban muy cerca, pero otra vez, el camino se cerraba sin una conclusión firme. El caso volvía a perder impulso, aunque nunca fue olvidado. Era uno de esos crímenes que se convertían en heridas abiertas para toda una comunidad, donde cada aniversario solo profundizaba la sensación de impunidad y de tiempo perdido. A pesar de la falta de resultados concretos, el rastro del asesino nunca se desvaneció del todo. El ADN que dejó en el cuerpo de Tanya y en la furgoneta seguía ahí, intacto, como un reloj congelado esperando volver a marcar la hora. Los avances en la tecnología forense ofrecían cada vez más herramientas, y los detectives sabían que era solo cuestión de tiempo. Aquel perfil genético, mudo durante años, era la llave que un día, tarde o temprano, abriría la puerta a la verdad. Porque si algo les había enseñado este caso, era que los secretos, por muy bien ocultos que estén, no pueden resistir para siempre al peso de la justicia. Al analizar los lugares desde los que se enviaron las cartas, los detectives llegaron a una conclusión inquietante, pero clara: aquel hombre sí era el autor de los mensajes, pero no tenía ninguna relación con los asesinatos. Su comportamiento era el reflejo de una mente perturbada. Las pruebas genéticas demostraron que su ADN no coincidía ni con la sangre ni con el semen hallados en el cuerpo de Tanya ni en la furgoneta. Fue un alivio para los investigadores, pero también una frustración. Habían perdido años persiguiendo a un impostor. Un individuo completamente ajeno al crimen, cuyo único vínculo con el caso era su deseo de causar dolor. Así, el caso volvió a quedar paralizado durante varios años. Hasta que en 2018 surgió una nueva posibilidad. Los detectives supieron que una empresa llamada Parabon comenzaba a ofrecer una tecnología revolucionaria: la creación de retratos aproximados a partir de perfiles genéticos. Los investigadores se pusieron en contacto con ellos y les proporcionaron el ADN del asesino. Los expertos de Parabon utilizaron modelos computarizados para recrear cómo podría haber sido el rostro del criminal a lo largo de los años. La policía difundió estos retratos en los medios de comunicación, con la esperanza de que alguien lo reconociera. Pero, una vez más, no recibieron ninguna pista útil. A pesar del nuevo silencio, los detectives no se rindieron. Decidieron intentar algo más arriesgado, pero con potencial: la genealogía genética. Utilizaron servicios públicos de bases de datos de ADN, donde miles de personas comparten sus perfiles genéticos para rastrear ancestros. Con la ayuda de especialistas, cargaron el perfil del asesino y comenzaron a buscar coincidencias con parientes lejanos. Poco después, surgió una posibilidad. Encontraron a una mujer que parecía ser prima en tercer grado del asesino. Ella accedió a colaborar, y con su ayuda, los investigadores comenzaron a reconstruir un extenso árbol genealógico, siguiendo ramas, fechas y ubicaciones con una precisión forense. El objetivo era claro: hallar a un hombre que viviera en Seattle o sus alrededores en 1987 y cuya edad encajara con el perfil. Finalmente, tras semanas de trabajo minucioso, el nombre emergió: William Earl Talbot II, un hombre de 55 años que residía en los suburbios de Seattle y trabajaba como camionero. Pero antes de arrestarlo, necesitaban una confirmación definitiva. Comenzaron una vigilancia discreta. Después de varios días, obtuvieron su oportunidad. William tiró un vaso de café a la basura. Los agentes lo recogieron. Los peritos extrajeron su ADN de los restos de saliva adheridos al borde del vaso. El resultado fue inmediato. Coincidía perfectamente con el perfil genético del asesino. En mayo de 2018, 3 décadas después del crimen, los detectives por fin se dirigieron a arrestarlo. Lo encontraron en su residencia, tranquilo, sin imaginar que su pasado acababa de alcanzarlo. Talbot se negó a confesar. El caso fue llevado ante la justicia. En 2019, comenzó el juicio. Su defensa intentó desacreditar la prueba de ADN, argumentando que la presencia de semen en el cuerpo de Tanya podía deberse a una relación consensuada. Además,
Insistieron en que no existía evidencia directa que lo vinculara con el asesinato de Jay. Pero la fiscalía tenía una respuesta contundente. En 1987, se encontraron huellas dactilares en la furgoneta que no pertenecían ni a Tanya ni a Jay. En aquel momento, esas huellas no pudieron ser identificadas. Pero ahora, décadas después, fueron comparadas con las de Talbot. El resultado fue claro: coincidencia total. Además, un testigo clave declaró que, en 1987, había visto una furgoneta marrón estacionada cerca de la casa de Talbot. Aunque el vehículo no le pertenecía, el testimonio sugiere que Talbot habría llevado la furgoneta hasta su domicilio. No se pudo determinar si lo hizo antes o después de los crímenes. Otro dato relevante: Talbot vivía a tan solo unos kilómetros del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Jay. Conocía la zona perfectamente, lo cual le habría facilitado ocultar el cadáver. La evidencia en su contra se acumulaba con fuerza: ADN, huellas, proximidad al lugar del crimen, el testimonio del vecino. El silencio de Talbot tampoco lo ayudó. Jamás ofreció una explicación, ni una coartada, ni una palabra. En su mutismo, se levantaba un muro que no protegía su inocencia, sino que confirmaba la gravedad de su culpa. El jurado lo escuchó todo: la reconstrucción del crimen, el dolor de las familias, las cartas burlonas que nunca olvidaron. Y aunque él no las escribió, su presencia en la historia era mucho más devastadora. Él había cegado 2 vidas con una frialdad calculada y desaparecido sin dejar rastro. Lo más escalofriante de todo fue imaginar que William Talbot pudo haber continuado con su vida como si nada. Durante más de 30 años, vivió libre, sin enfrentar una sola consecuencia. Siguió trabajando, viajando por el país como camionero, quizás cruzando rutas parecidas a las que alguna vez recorrieron Tanya y Jay. Tal vez incluso volvió a pasar por los lugares del crimen, sin que nadie sospechara lo que había hecho. Su rostro envejeció, pero su secreto permaneció intacto. Hasta que la ciencia, incansable, logró romper el silencio que la justicia llevaba décadas intentando atravesar. Finalmente, las sombras comenzaron a disiparse. Ningún miembro de la familia directa de William Talbot se presentó al juicio. Sin embargo, cuando los investigadores hablaron con ellos, revelaron detalles profundamente inquietantes. Contaron que William siempre había sido una persona extremadamente agresiva, alguien a quien el resto de la familia temía sinceramente. Por esa razón, la mayoría decidió cortar lazos con él desde que comenzó a vivir por su cuenta. Y cuando se enteraron de los cargos que enfrentaba, ninguno se mostró sorprendido. Para ellos, era completamente creíble que William hubiera sido capaz de cometer un acto tan violento y cruel. No dudaron de su culpabilidad, ni por un segundo. La versión presentada por la fiscalía fue clara y escalofriante. Según sus investigaciones, William se habría acercado a Tanya y Jay bajo algún pretexto trivial, pidiéndoles que lo llevaran a Seattle. Una vez en la ciudad, y ya entrada la noche, sacó un arma y los obligó a conducir hasta una zona aislada. Ahí comenzó el horror. Primero asesinó a Jay, posiblemente por ser la principal amenaza. Luego, llevó a Tanya a otro sitio, donde abusó de ella antes de matarla de un disparo. Posteriormente, abandonó sus pertenencias en otra ciudad y dejó el vehículo en las cercanías de un bar, todo perfectamente calculado para despistar a la policía. Durante los siguientes 30 años, William Talbot desapareció del radar de las autoridades. Vivió libre, sin levantar sospechas, sin dejar rastros. No se pudo establecer con certeza el orden exacto de los hechos ni obtener una confesión directa. Pero con las pruebas disponibles, el ADN, las huellas, la conexión con el entorno y los testimonios, la justicia no tenía dudas. En junio de 2019, el juicio concluyó y William fue declarado culpable por el doble homicidio de Tanya Van Cuylenberg y Jay Cook. Fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Un hito histórico, fue el primer caso en en que la genealogía genética llevó a una condena penal. Pero la historia no terminó ahí. La defensa de William Talbot apeló el veredicto. Argumentaron que los miembros del jurado habían mostrado prejuicios hacia el acusado y que sus derechos constitucionales fueron violados. Según ellos, ese sesgo impedía un juicio justo y, por lo tanto, el proceso debía repetirse. La apelación fue aceptada en primera instancia y, en 2021, un juez anuló la condena, abriendo la posibilidad de un nuevo juicio. Sin embargo, en 2022, un tribunal superior revocó esa decisión. El veredicto original fue restablecido y la condena a cadena perpetua volvió a quedar en firme. La justicia, una vez más, mantenía su posición.
En cuanto a otros posibles crímenes cometidos por William Talbot, la situación sigue siendo incierta. Tenía antecedentes por delitos menores y algunas infracciones de mediana gravedad, pero nunca había sido vinculado a un asesinato, hasta ahora. A pesar de eso, los investigadores creen firmemente que el caso de Tanya y Jay no fue un crimen aislado. El nivel de preparación, la brutalidad, la frialdad con la que actuó y el hecho de haber esquivado a las autoridades durante más de 3 décadas indican que no fue su primera vez. Las autoridades siguen revisando archivos de homicidios sin resolver en busca de algún patrón que lo relacione. El impacto de este caso no se mide solo por su resolución, sino por todo lo que reveló sobre las posibilidades de la ciencia forense moderna. La genealogía genética se convirtió, a partir de entonces, en una herramienta poderosa en manos de la justicia. Un rastro de ADN, una gota de sangre, una huella genética minúscula. Eso fue lo que al final derrumbó el silencio de un asesino que había permanecido invisible durante 30 años. Y aunque su castigo no devolverá la vida a Tanya y Jay, al menos brindó algo de paz a quienes nunca dejaron de luchar por la verdad. Historias como esta nos recuerdan cuán fina es la línea entre el día a día y el horror. Tanya y Jay salieron a realizar un simple viaje, sin saber que estaban cruzando el camino de un monstruo. Y Talbot, durante años, fue solo un nombre más en una nómina de ciudadanos comunes. Pero en su interior guardaba una oscuridad que, tarde o temprano, saldría a la luz. Su historia sirve de advertencia y de ejemplo. El mal puede esconderse en los rostros más comunes, y solo la persistencia, la ciencia y la memoria colectiva pueden desenterrarlo. Si esta historia te impactó, no olvides dejar tu opinión. Casos como el de Tanya y Jay merecen ser recordados, no solo por lo trágico de su final, sino por la justicia que, aunque tardía, finalmente llegó. Para seguir conociendo crímenes reales sin censura, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram, donde cada día compartimos los casos más impactantes del mundo. Gracias por acompañarnos hasta el final. La joven no se presentó a su turno en la tienda, lo cual encendió de inmediato las alarmas entre sus compañeros. Algo no andaba bien. Su ausencia era inusual, fuera de toda norma, y no pasó mucho tiempo antes de que las autoridades fueran notificadas. La policía se sumó rápidamente a la investigación, y desde los primeros días creyeron estar frente a un caso que, a simple vista, parecía tener una solución evidente. No obstante, la realidad estaba lejos de ser sencilla. A pesar de sus esfuerzos, no lograban encontrar ni una sola pista que los acercara a la verdad. El caso comenzó a estancarse. Los días se transformaron en semanas, y luego en meses. El misterio seguía intacto, desafiando toda lógica, hasta que finalmente, una llamada inesperada sacudió los cimientos de la investigación. Fue ese llamado el que rompió el silencio, revelando una verdad perturbadora que nadie estaba preparado para escuchar. Amber Belken nació el 6 de diciembre de 1981 en la ciudad de San Antonio, ubicada en el estado de Texas, Estados Unidos. Era hija única, y como tal, recibió toda la atención y el cariño de sus padres. Desde muy temprana edad, Amber mostró una sensibilidad especial hacia los animales. No era raro que llegara a casa con tortugas, ranas u otras criaturas que encontraba en la calle. Sus padres, lejos de detenerla, le permitían conservarlos. Con el tiempo, ese amor por los animales se transformó en un sueño, convertirse en veterinaria. Cuando terminó la secundaria, decidió que estudiaría para cumplir ese objetivo, pero como muchas jóvenes en su situación, necesitaba dinero para costear sus estudios. Fue entonces cuando consiguió trabajo en una tienda de videojuegos. Gracias a su dedicación y responsabilidad, Amber no tardó en ganarse la confianza de sus superiores. Al poco tiempo fue ascendida al puesto de gerente. Durante 3 años, se desempeñó en ese rol con un nivel de compromiso ejemplar. Finalmente, en el año 2007, cuando tenía 25 años, se inscribió en un colegio local para iniciar sus estudios de veterinaria, haciendo realidad aquel deseo que había tenido desde niña. El 29 de enero, Amber debía abrir la tienda para iniciar su jornada laboral. Según el protocolo, como gerente, ella era la primera en llegar. Sin embargo, ese día no se presentó. Nadie logró contactarla. Desde la oficina central intentaron llamarla una y otra vez, pero ella no respondía ni su teléfono personal ni el de la tienda. La preocupación comenzó a escalar. Al notar que la tienda aún no había abierto, el personal administrativo decidió actuar. Se comunicaron con una sucursal cercana y pidieron a uno de los empleados que se acercara al local para verificar qué estaba ocurriendo. El encargado en cuestión se llamaba Giovanni. Aceptó de inmediato. Cuando llegó al lugar,
Se encontró con una escena desconcertante. Las luces estaban apagadas, las puertas cerradas con llave, y no había señales de movimiento en el interior. Giovanni rodeó el edificio, trató de observar por las ventanas, pero no encontró nada fuera de lugar. Sin más información, regresó y reportó lo sucedido a sus superiores. La angustia crecía con cada minuto. Continuaron intentando comunicarse con Amber, pero todo esfuerzo fue en vano. El reloj avanzaba y ya casi era mediodía cuando desde la oficina central volvieron a llamar a la tienda vecina, pidiéndole a Giovanni que regresara al local. Esta vez, algo había cambiado. Aunque las puertas seguían cerradas y la oscuridad reinaba en el interior, Giovanni logró ver a un colega suyo a través de la ventana. Se trataba de Brandon. Brandon le abrió la puerta y Giovanni entró. Lo que vio lo dejó paralizado. El lugar estaba completamente desordenado. Cajas de discos, productos y artículos diversos estaban esparcidos por el suelo. La caja registradora estaba abierta y algunos billetes estaban tirados cerca del mostrador. Todo parecía indicar que el lugar había sido saqueado. Pero lo más desconcertante era la actitud de Brandon. Actuaba como si no percibiera el caos a su alrededor, como si aquel desastre fuera parte del paisaje cotidiano. Alarmado, Giovanni se dirigió a la oficina de la gerente, buscando el lugar donde se guardaba el dinero en efectivo. Pero al abrir la puerta, lo que encontró fue mucho más perturbador. En el suelo, yacía un cuerpo humano, inerte, con una bolsa cubriéndole la cabeza. Giovanni, al ver aquella imagen devastadora, no dudó ni un segundo. Sacó su teléfono y llamó a la policía. La respuesta fue inmediata. Las patrullas llegaron al lugar en cuestión de minutos, y al ingresar a la oficina, confirmaron lo que más temían: el cuerpo en el suelo pertenecía a Amber Belken. La escena que se desplegaba ante ellos era impactante. Los agentes comenzaron a examinar cada rincón del establecimiento, intentando reconstruir los momentos previos al crimen. Rápidamente, se formó una hipótesis. Todo apuntaba a que Amber había sido asesinada durante un asalto. No solo la caja registradora estaba abierta con billetes dispersos por el suelo, también el contenido del cajón fuerte de la oficina había desaparecido. El lugar mostraba señales claras de saqueo. Al revisar el exterior, los oficiales hallaron el automóvil de Amber en el estacionamiento, justo frente a la tienda. Lo más desconcertante era que el coche no estaba cerrado. Las puertas estaban abiertas, y su teléfono celular reposaba sin resguardo sobre el asiento. Este detalle no encajaba con el comportamiento habitual de una joven precavida como Amber. ¿Por qué habría entrado al local dejando el auto abierto, con todas sus pertenencias dentro? Y eso no era todo. Otro detalle que inquietaba a los investigadores era cómo había logrado el asesino abandonar el establecimiento. Cuando Giovanni y Brandon llegaron por la mañana, las puertas principales estaban cerradas. Ninguno de ellos había visto rastros de forzamiento. Los detectives llegaron a la conclusión de que, además del dinero, el agresor también había robado una considerable cantidad de mercancía, alrededor de 100 discos de videojuegos, consolas Xbox y varios dispositivos PlayStation. El total del botín se estimó en aproximadamente $6,000. Mientras los oficiales recababan toda esta información, los médicos forenses realizaban la autopsia al cuerpo de Amber. El informe preliminar fue tan frío como brutal. La causa de la muerte había sido asfixia. El asesino utilizó una bolsa de plástico para cortar el suministro de aire, sujetándola con fuerza sobre el rostro de la joven hasta que dejó de respirar. Los forenses señalaron que el proceso fue prolongado, duró varios minutos. Amber luchó por su vida, intentó defenderse, pero fue superada. Además, descubrieron que sus manos habían estado atadas con cinta adhesiva, aunque el atacante, probablemente para despistar a la policía, retiró la cinta después de matarla. Los investigadores decidieron entonces interrogar a los compañeros de trabajo de Amber. Todos coincidieron en un hecho: ella siempre llegaba a la tienda a las 9 de la mañana, una hora antes de que abriera al público. Su rutina incluía retirar el dinero del día anterior del cajón fuerte y llevarlo al banco, además de preparar el local para el inicio de la jornada. Esa mañana, todo indicaba que Amber había llegado a su hora habitual, abrió la tienda como siempre, y entró. No tuvo oportunidad de completar su rutina. El asesino la interceptó casi de inmediato. No llegó a tomar el dinero. Poco después, una nueva pista encendió el interés de los investigadores. El gerente de otra tienda de la misma cadena declaró que había hablado por teléfono con Amber aquella mañana. Dijo que la llamada se dio minutos después de que ella llegó al trabajo. Sin embargo, la conversación fue abruptamente interrumpida. Amber, con voz cortante, le dijo que tenía que colgar, y cortó la llamada sin dar explicación.
Aquello no era típico en ella. Cuanto más profundizaban en los hechos, más se convencían los detectives de que no se trataba simplemente de un robo malogrado. Algo mucho más oscuro se escondía detrás. Primero, la forma en que Amber fue asesinada los desconcertaba. No había necesidad de matarla. Ella misma había abierto la caja registradora y el fuerte. El asesino ya tenía acceso a todo lo que quería. Si su intención era evitar ser identificado, habría podido hacerlo usando un arma y marchándose en segundos. Pero no fue así. El estrangulamiento es un método personal. Es lento, silencioso, brutal. Requiere cercanía. Requiere mirar a la víctima a los ojos mientras se le arrebata la vida. Y eso, para los investigadores, indicaba algo más que codicia. Había rabia, había intención, había posiblemente una conexión personal entre víctima y agresor. Segundo, surgió la teoría de que el asesino pudo haber ingresado por la puerta trasera del local. Pero eso no era tarea sencilla. Dicha puerta daba a un estrecho callejón lleno de otras entradas similares, pertenecientes a distintos negocios. Cualquiera que no conociera el lugar se habría perdido entre tantas puertas. Saber exactamente cuál correspondía a esa tienda indicaba familiaridad con el edificio. Y eso, de nuevo, alimentaba una sospecha escalofriante. Todo apuntaba a que quien cometió el crimen no solo conocía el lugar, sino también a Amber. Tal vez había trabajado allí. Tal vez seguía trabajando. Quizá el robo había sido solo una excusa, un intento de encubrir una motivación mucho más personal y siniestra. La escena del crimen había sido cuidadosamente manipulada. Todo parecía indicar que el robo había sido solo una fachada. El verdadero objetivo desde el principio no fue otro que asesinar a Amber Belken. Pero a pesar de la creciente convicción de los investigadores, no tenían en sus manos una sola prueba concreta. No había huellas. No había ADN. No había imágenes. En esa tienda, a diferencia de las demás sucursales de la misma cadena, no había cámaras de seguridad. El asesino lo sabía. Sabía que ese sería el lugar perfecto para actuar sin dejar rastro. El análisis forense del lugar no reveló ningún indicio útil. Ninguna pista directa que pudiera llevar al responsable. No obstante, a medida que la policía organizaba toda la información obtenida hasta el momento, un nombre comenzaba a destacar entre los demás: Brandon. Recordemos que Giovanni lo encontró dentro del establecimiento durante su segunda visita. Brandon estaba ahí, inmóvil, con las luces apagadas, las puertas cerradas y la tienda en completo desorden. Pero lo más inquietante fue su actitud. No parecía inmutarse por el caos que lo rodeaba. No reaccionó ante la caja abierta ni ante los billetes en el suelo. Y, lo que es aún más perturbador, afirmó que no había entrado a la oficina de la gerente. Aseguró no haber visto el cuerpo de Amber. Según su relato, él llegó a su turno pocos minutos antes de la llegada de Giovanni. Al notar que la tienda no estaba abierta y que todo estaba apagado, pensó que había confundido su horario y que, ese día, le tocaba a él abrir. Dijo que al entrar y ver el desorden, asumió que los empleados del día anterior habían dejado todo así y temió que le echaran la culpa. Afirmó que nunca se acercó a la oficina y que desconocía por completo que Amber estaba muerta dentro del local. Insistió en su inocencia. Pero los detectives no estaban dispuestos a aceptar su versión tan fácilmente. Había demasiados elementos que lo colocaban en el centro de la sospecha. Para empezar, Brandon conocía el establecimiento a la perfección. Sabía de la falta de cámaras, sabía cómo moverse sin ser visto. Pero había algo más. Al hablar con familiares y compañeros de Amber, los investigadores descubrieron un detalle revelador. Amber había expresado en varias ocasiones su molestia con Brandon. Él era su asistente directo, y según ella, no cumplía adecuadamente con sus responsabilidades. La frustración de Amber había ido en aumento al punto de que había decidido presentar una queja formal en su contra. De hecho, tenía planeado enviar una carta a los directivos solicitando su despido, esa misma mañana. Este dato cambió por completo el rumbo de la investigación. De pronto, Brandon no solo tenía conocimiento del lugar y la oportunidad, sino también un posible motivo. La tensión entre ambos era conocida. Amber, decidida a deshacerse de él, lo colocó en una situación comprometida. Y eso, para los detectives, era suficiente para considerarlo un sospechoso de peso. Sin embargo, no contaban con pruebas físicas que lo vincularan directamente al crimen. Por eso, la policía solicitó una orden judicial para registrar su domicilio, su automóvil y examinar a fondo su teléfono. Pero los resultados no fueron los esperados. No encontraron ni un solo objeto robado. Ningún disco. Ninguna consola. Nada.
El hecho resultaba desconcertante. Se suponía que el asesino había escapado con más de 50 videojuegos y al menos 4 consolas, un botín difícil de ocultar. Y sin embargo, no había rastros. Los datos de geolocalización proporcionados por su operador móvil añadieron aún más confusión. Indicaban que Brandon no se encontraba cerca del establecimiento hasta después de las 2 de la tarde. Para ese momento, Amber llevaba ya varias horas muerta. La hora estimada de su asesinato era alrededor de las 9 de la mañana. Además, Brandon presentó un supuesto coartada. Dijo que esa mañana estuvo ayudando a su prometida y a los padres de ella, y que todos podían confirmar su versión. Y efectivamente, lo hicieron. Tanto su prometida como sus suegros aseguraron que Brandon estuvo con ellos durante el horario en que ocurrió el crimen. Aún así, los detectives no lo descartaron de inmediato. Durante varios días continuaron verificando cada aspecto de su coartada, buscando cualquier grieta, cualquier contradicción. Querían estar seguros. Querían saber si, de algún modo, había logrado manipular los tiempos para ejecutar el crimen sin ser descubierto. En medio de esa incertidumbre, se llevaron a cabo los funerales de Amber. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, todos se reunieron para darle el último adiós. Pero algo sucedió en ese momento que dejó a todos en silencio. Brandon se presentó en el velorio. La sorpresa fue general. A esas alturas, todos sabían que la policía lo tenía en la mira como principal sospechoso. Su presencia fue vista como una provocación, una burla, un insulto a la memoria de la joven asesinada. Para los presentes, su aparición no fue un gesto de luto, sino una muestra más del cinismo del que era capaz. Y sin embargo, los detectives, en medio de ese ambiente cargado de tensión, lograron descubrir algo que cambiaría el curso de la investigación. Quedaron en espera, expectantes, mientras el caso parecía cerrarse sobre sí mismo. Las pruebas contra Brandon, el principal sospechoso, se desmoronaban. Su coartada era firme, irrefutable. Los registros telefónicos, la ubicación geográfica y los testimonios de quienes estuvieron con él esa mañana demostraban sin lugar a dudas que no pudo haber estado en la tienda al momento del asesinato. Por más extraño que hubiera sido su comportamiento, la evidencia no lo colocaba en la escena del crimen. A los detectives no les quedó más remedio que descartar su implicación y empezar desde cero. La siguiente línea de investigación apuntó hacia la pareja de Amber. Su nombre era Fred. Solo unos minutos antes de ser asesinada, Amber le envió un mensaje de texto con un simple y profundo "te amo". Los detectives pensaron que tal vez había algo más detrás de ese último mensaje, algo que no se decía con palabras. Sin embargo, Fred también contaba con un sólido respaldo. Su coartada fue verificada y resultó ser completamente válida. De nuevo, la investigación chocaba contra un muro de concreto. Desesperados por avanzar, los agentes decidieron hacer algo que no habían intentado hasta entonces: apelar directamente al público. Organizaron una rueda de prensa junto a los padres de Amber. Con los ojos llenos de dolor, los padres suplicaron a la comunidad que compartiera cualquier dato, por más insignificante que pudiera parecer. Como incentivo, se ofreció una recompensa impresionante, $100,000. La mayor parte del dinero fue aportado por la cadena de tiendas en la que Amber trabajaba. En las semanas que siguieron, las líneas telefónicas de la comisaría no pararon de sonar. Decenas de personas llamaron para ofrecer pistas, suposiciones, incluso rumores. Pero una a una, todas esas esperanzas se fueron apagando. Ninguna de las pistas llevó a algo concreto. El caso volvió a estancarse. Pasaban los días, las semanas, y luego los meses. La incertidumbre y la frustración se apoderaron de los detectives. Empezaban a creer que tal vez la justicia nunca llegaría. Y entonces, cuando habían transcurrido ya 7 largos meses desde la muerte de Amber, algo completamente inesperado ocurrió. Una llamada anónima cambió el curso de la investigación. Del otro lado de la línea, un hombre nervioso solicitaba mantener su identidad en secreto. Aseguró tener información clave sobre el caso. Al principio fue evasivo, hablaba en generalidades, como si dudara de sus propias palabras o temiera por su vida. Sin embargo, con el tiempo aceptó reunirse cara a cara con los detectives para contar todo lo que sabía. Lo que dijo durante esa reunión dejó atónitos a los investigadores. Según su testimonio, un día antes del asesinato, un viejo conocido suyo le propuso participar en un robo fácil. El hombre rechazó la oferta. Pero al día siguiente, al ver las noticias sobre la muerte de Amber, supo de inmediato quién estaba detrás. La persona que le había hecho la propuesta no era Brandon. Era Giovanni. Sí,
El mismo Giovanni que supuestamente había ido al local solo para inspeccionar, el mismo que encontró la tienda cerrada y luego regresó para encontrar a Brandon adentro. Según el testigo, Giovanni le confesó al día siguiente del crimen que él mismo había asesinado a Amber. La revelación lo dejó paralizado. Sintió un miedo visceral. Durante meses guardó silencio, aterrorizado por lo que su conocido era capaz de hacer. Temía ser la próxima víctima si hablaba. Lo más perturbador del testimonio era el conocimiento previo que Giovanni tenía sobre Amber y la tienda. Él también había trabajado allí, lo que significaba que conocía perfectamente la disposición del lugar, los horarios, y lo más importante, sabía que ese era el único local sin cámaras de vigilancia. Además, Amber lo conocía y confiaba en él, por lo que no habría dudado en dejarlo entrar sin cuestionarlo. Tras recibir esta impactante declaración, los agentes procedieron de inmediato a llevar a Giovanni a interrogatorio. Pero él lo negó todo. Se mostró tranquilo, firme, sin perder la compostura. Dijo que no tenía nada que ver, que no sabía de qué se le estaba acusando. Los detectives lo presionaron, intentaron hacerlo confesar, pero Giovanni no cedió. Sin pruebas físicas, sin ADN, sin huellas, no había manera de retenerlo. Tuvieron que dejarlo libre. Entonces surgió una inquietante pregunta. ¿Sería suficiente el testimonio de un solo testigo para iniciar un proceso judicial? Los oficiales lo consultaron con la fiscalía, pero el fiscal del distrito fue tajante. Con solo esa declaración, sin corroboración, era prácticamente imposible convencer a un jurado. El caso seguiría sin resolución. Aún así, los detectives no se rindieron. Antes de soltar a Giovanni, lograron obtener una orden judicial para tomar una muestra de su ADN, con la esperanza de que ese simple paso, ese pequeño movimiento, lograra quebrar su resistencia. Aunque no tenían restos biológicos del asesino, querían que él pensara lo contrario. Una tarde, se dirigieron a su casa para recoger la muestra. Tocaron a la puerta. Giovanni entregó su muestra de ADN sin oponer resistencia, pero siguió firme en su postura, no era culpable de nada. Su rostro no mostraba culpa, ni miedo, solo frialdad. Sin embargo, al día siguiente, los detectives recibieron una noticia que reavivó todas las alarmas. Giovanni, junto con su esposa e hijos, se había marchado a la ciudad de Laredo, un lugar ubicado justo en la frontera con México. Para los investigadores, ese movimiento no era una coincidencia. Era, sin duda, una señal. Estaban convencidos de que Giovanni planeaba huir. Pero sin pruebas materiales en su contra, no podían hacer nada. No había forma legal de detenerlo. Solo podían mirar cómo se alejaba, temiendo que en cualquier momento cruzara la frontera y desapareciera para siempre. Los meses pasaron. Y luego un año. La investigación se estancó en la misma impotencia. Giovanni seguía libre, intocable. La frustración crecía entre los agentes. Todo apuntaba a él, pero la justicia parecía fuera de alcance. Hasta que, inesperadamente, en junio del 2008, a un año y medio del asesinato de Amber Belken, el teléfono sonó en la estación de policía. Al otro lado de la línea estaba una mujer. Su nombre era Verónica. Y lo que tenía para decir cambiaría el rumbo de todo. Verónica era la esposa de Giovanni. Desde el primer instante, su testimonio captó la atención de los detectives. Con voz temblorosa, confesó que al principio no había creído que su marido pudiera estar involucrado en el crimen. Pero todo cambió aquel día en que la policía llegó a su casa para recoger la muestra de ADN. Apenas cerraron la puerta detrás de ellos, Giovanni se volvió hacia ella con una mirada que ella nunca olvidaría. Le ordenó que hiciera las maletas, que preparara a los niños, que se irían de inmediato. Ella, confundida, le preguntó qué estaba pasando. Giovanni no lo ocultó. Le dijo, con frialdad, que la policía lo consideraba sospechoso en el asesinato de Amber. Ella, aún sin comprender del todo, le preguntó directamente, ¿mataste a alguien? Y él, sin titubear, respondió, sí. En ese instante, Verónica entendió todo. Supo que hablaba de Amber Belken. Aterrada, no dijo nada más. Verónica vivía bajo el control absoluto de Giovanni. Durante años, él la había dominado con violencia y amenazas. Según su relato, Giovanni era un hombre cruel. No toleraba la negativa en ningún aspecto, especialmente en la intimidad. Si ella se resistía, él ataba con cinta adhesiva y abusaba de ella, sin importarle que sus hijos estuvieran en la misma habitación, durmiendo en una cama cercana. Vivían todos en un pequeño apartamento de una sola recámara. Verónica temía por su vida y la de sus hijos.
Denunciarlo no era una opción. Estaba convencida de que la mataría si lo intentaba. Por eso lo siguió. Lo obedeció. Se mudó con él. Y guardó silencio. Pero no dejó de pensar en lo que había confesado. Un día, con el corazón acelerado, volvió a preguntarle directamente: «¿Tú mataste a Amber?». Y Giovanni, una vez más, lo admitió. Le dijo que sí, que lo había hecho durante el asalto a la tienda. Ella intentó razonar con él. Le rogó que se entregara, que enfrentara las consecuencias. Pero él se negó. La conversación terminó de forma abrupta, y Verónica entendió que, si insistía, podía pagar con su vida. Tiempo después, le comunicó que quería divorciarse, que quería llevarse a los niños. Giovanni reaccionó con calma aparente. Le dijo que fueran a tomar un café, que hablarían tranquilos. Pero en lugar de llevarla a un lugar público, la condujo fuera de la ciudad. En medio del camino rural, detuvo el auto, bloqueó las puertas y sacó un arma. Verónica suplicó. Le pidió que no la matara. Pero Giovanni no la escuchaba. Bajo la amenaza del arma, la violó. No le importó el sufrimiento, ni sus súplicas. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Le dio el arma a ella. Le dijo que lo matara, que terminara con todo. Pero ella no lo hizo. Con lágrimas en los ojos, le suplicó que pensara en sus hijos. Si ella lo mataba y terminaba en prisión, ellos se quedarían solos, huérfanos. Giovanni, por primera vez, vaciló. Finalmente, accedió. Regresaron a casa en silencio. Al día siguiente, Giovanni llevó a Verónica y a los niños a casa de su madre. Los dejó allí y se marchó sin decir palabra. Fue entonces cuando Verónica, con las manos aún temblorosas, hizo lo que debió haber hecho mucho antes. Tomó el teléfono y llamó a la policía. Ahora, los agentes tenían algo que antes no tenían: el testimonio directo y desgarrador de su esposa. Un relato lleno de confesiones, violencia, abuso y miedo. Con esa declaración en mano, el fiscal del distrito autorizó finalmente la orden de arresto. Pero había un problema, uno muy serio. Seguía adelante, lentamente, tratando de reconstruir lo que quedaba de su mundo después de haber sido injustamente señalado. Pero antes de llegar a ese punto, la justicia tenía un último y crucial paso que cumplir. Tras la declaración de Verónica, y con la orden de arresto en la mano, los detectives enfrentaron una dificultad monumental. El paradero de Giovanni seguía siendo desconocido. Todo apuntaba a que ya había cruzado la frontera y se refugiaba en México. Sin tiempo que perder, se comunicaron con el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Giovanni fue incluido en la lista de los 15 criminales más buscados del país. A partir de ese momento, comenzó una operación conjunta entre Estados Unidos y México para localizarlo. El proceso fue largo, frustrante, lleno de pistas falsas y callejones sin salida. Pasaron 6 semanas hasta que, finalmente, la policía mexicana lo localizó. Giovanni se escondía en casa de un familiar, a solo unos kilómetros de la frontera. Irónicamente, cuando lo arrestaron, estaba sentado frente a una televisión, jugando una de las consolas que había robado el mismo día en que mató a Amber. Era como si el crimen nunca lo hubiera abandonado, como si cada día reviviera el momento en que cruzó esa línea de la que nunca más pudo volver. Según el acuerdo de extradición entre México y Estados Unidos, había una condición innegociable para devolver a Giovanni a Texas. La fiscalía debía renunciar a la pena de muerte. Era la única forma de conseguir que lo entregaran. A regañadientes, los fiscales aceptaron. Sabían que era su única oportunidad de llevarlo ante la justicia. Una vez en Texas, los fiscales optaron por ofrecerle un trato. Ya que la ejecución no estaba en juego, no tenía sentido prolongar el juicio durante años. Le ofrecieron una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años, a cambio de que aceptara su culpabilidad. Giovanni aceptó. Y entonces, por primera vez, habló. Contó que no tenía intención de matar a Amber. Dijo que lo único que quería era robar el dinero de la tienda, ya que recientemente había perdido su empleo y atravesaba una crisis económica. Aseguró que Amber cooperó al principio, pero en cierto momento intentó pedir ayuda, y fue entonces cuando la mató. Pero los detectives escucharon su historia con escepticismo, porque sabían que no coincidía con la realidad. En primer lugar, sabían que Giovanni no había perdido su trabajo. Aún estaba empleado. En segundo lugar, era difícil creer que no hubiera planeado el asesinato. Amber lo conocía. Lo habría reconocido. Habría podido decir su nombre a la policía. Y él lo sabía.
No había lógica en dejarla con vida. Giovanni también afirmó que había sentido remordimiento desde aquel día, que muchas veces pensó en entregarse, pero que no lo hizo porque antepuso las necesidades de otros. Una frase vacía, sin sentido, que nunca terminó de explicar. Según los términos del acuerdo judicial, bastaba con un reconocimiento parcial de los hechos. No era necesario que confesara cada detalle. Por eso, muchas piezas del rompecabezas quedaron sin resolverse. Muchas verdades quedaron en la sombra. Finalmente, Giovanni fue sentenciado a cadena perpetua. No podrá solicitar la libertad condicional hasta el año 2038. Ese día, si llega, será el primero de una nueva batalla. Porque los padres de Amber ya lo han dicho, no permitirán que él recupere la libertad. Harán todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que pase el resto de su vida tras las rejas. Porque para ellos, no hay redención posible. Y antes de cerrar este caso, hay algo que no debe olvidarse. Brandon. Aquel hombre que durante semanas fue tratado como el asesino. La policía lo miraba como al culpable. Sus amigos, su familia, su prometida, todos supieron que era el principal sospechoso. Los detectives incluso presionaron a su prometida para que testificara en su contra. Le dijeron frases terribles. ¿Cómo puedes dormir con un asesino? Tú podrías ser la próxima. Y lo más indignante, nunca le informaron que ya no lo consideraban sospechoso. Nadie le dio la tranquilidad de saber que había sido descartado. Brandon vivió mucho tiempo con el miedo constante de que podrían arrestarlo por un crimen que no cometió. Su entorno seguía viéndolo con recelo, con dudas, con susurros a sus espaldas. Pero a pesar de todo ese sufrimiento, Brandon encontró la manera de seguir adelante, de reconstruir su vida, de encontrar, poco a poco, la paz que durante tanto tiempo le fue arrebatada. Porque aunque nunca fue el asesino, también fue una víctima. Y su historia no merece ser olvidada. Con el paso de los años, Brandon no solo logró sanar sus heridas, sino que también construyó una nueva vida. Se casó, formó una familia y fue bendecido con hijos. Pero su historia no terminó ahí. En el año 2018, el mismo hombre que alguna vez fue falsamente acusado de asesinato, se convirtió en héroe. En ese entonces, Brandon trabajaba como conductor de tráiler, recorriendo largas distancias por todo el país. Una tarde, mientras atravesaba una zona urbana tras una fuerte tormenta, pasó junto a una alcantarilla pluvial completamente inundada. En medio de la corriente, algo le llamó la atención. Era una niña. Tenía 13 años y estaba siendo arrastrada por el torrente. La presión del agua, provocada por el reciente diluvio, era tan fuerte que la joven no podía salir por sí sola. Cada segundo contaba. Brandon detuvo su camión de inmediato, bajó corriendo y, sin pensarlo dos veces, se lanzó al rescate. No estaba solo. Otras personas también acudieron al lugar. Entre todos, lograron acercarse a la niña y utilizaron una escalera para permitirle subir a un lugar seguro. Gracias a su rápida acción y al trabajo conjunto con los demás presentes, la adolescente sobrevivió. Pasó algunos días en el hospital, pero se recuperó completamente. Su vida no se perdió esa tarde gracias al instinto, el coraje y la humanidad de Brandon. Aquel hombre que fue señalado injustamente, que vivió con la carga de una acusación infundada, demostró con hechos la clase de persona que era. Años después de haber sido estigmatizado por algo que no cometió, dejó claro que su verdadero carácter no se definía por rumores ni sospechas, sino por acciones. Porque hay historias donde el verdadero crimen no es solo el que se comete con violencia, sino también el de destruir la reputación de un inocente. Y hay redenciones que no se encuentran en los tribunales, sino en los actos silenciosos que salvan vidas. Brandon no solo fue exonerado por la justicia, fue reivindicado por la vida.